Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a este tercer webinar del ciclo de webinars técnicos dedicados a difusión de la guía ASB 4.0. Estamos encantados de que otra tarde más seamos ya 50 y los que queden por entrar, porque la verdad es que recompensa las horas que le estamos dedicando a la organización de estos webinars. Esta tarde la presentación la va a llevar a cabo mi compañero Juan Ignacio Cantero y también nuestro responsable del área de procesos industriales, Juan Boix. Y ellos nos van a hablar de visualización, herramientas de visualización en la industria 4.0 y sobre gemelo digital. Como hemos dicho en otras sesiones, bueno, queremos dar las gracias a IBACE por la financiación recibida para la elaboración de esta guía y por la financiación recibida también para financiar esta jornada. Y dicho esto, os cedo la palabra a mi compañero Nacho, que va a ser quien va a intervenir primero. Vale. Nacho, cuando quiera. Muchísimas gracias, María José. Buenos días, buenas tardes a todos y buenos días a los que estéis en el otro hemisferio. Nada, yo os voy a hablar de las herramientas de visualización. Quería puntualizar antes de empezar que no voy a nombrar todas, porque son muchas, pero sí que me centraré un poco en aquellas que nombramos en la guía, que son aquellas que hacen más referencia al tema de producción, ¿vale? Existen muchas otras que hacen referencia, como por ejemplo es el CRM, al tema de marketing, ventas, etcétera, pero que en esta guía de momento no se contempla y por tanto pues tampoco las comentaré aquí. También deciros que voy a explicarlas muy por encima, ¿vale? No quiero profundizar en todas las herramientas porque si no la sesión sería muy larga y solo tengo 10 minutos para hablar. Así que las nombraré un poco por encima para que tengamos los conceptos básicos claros y ya está, ¿vale? Bueno, empezamos con la idea, ¿no? De estas herramientas tienen el objetivo de todos esos datos que estuvimos hablando, que capturábamos a través de las redes y de las propias máquinas con la infraestructura de redes en webinars anteriores, ¿vale? Hay que almacenarlos en algún sitio, ¿no? Y esa información a después tratarla. Para ello existen diferentes softwares, como podéis ver en esta pantalla, que son los RP, los MES, los CRMs, los Gmaos, ¿vale? Y herramientas para Data Analytics como Hadoop, Spark, Kafka, que, bueno, iremos viendo un poquito por encima, ¿vale? La primera aplicación que vamos a hablar es una aplicación conocida por todo el mundo y que en mayor o menor medida tenemos todos, ¿vale? Que es el ERP, que es una aplicación que se encarga sobre todo de la parte de organización empresarial. Es una aplicación transversal que contiene pues toda la información de la organización desde el punto de vista de recursos humanos, compras, ventas, producción, información de producto y nos sirve para poder enlazar toda la información básica de gestión. La siguiente herramienta que vamos a tratar, ¿vale? Son lo que se llaman SPS. Aquí hay empresas que trabajan como una única aplicación y otras que trabajan como si fuesen dos aplicaciones independientes, ¿vale? Por un lado, lo que se llama el sistema de planificación, ¿vale? Que es una aplicación que básicamente lo que permite es gestionar cómo vamos a producir, ¿vale? Cuál va a ser la producción que vamos a tener que ir haciendo, ¿vale? Y así poder ir cubriendo pues el stock o los pedidos o un tiempo que sabemos que la fábrica puede producir material y que aunque no tengamos pedidos específicos, pues nos sale más rentable que tener la parada. En ella, sobre todo, se definen cantidades y referencias. Luego, la otra aplicación, que es el sistema de secuenciación de la producción, que está básicamente lo que se centra es en optimizar el proceso de producción, ¿vale? La idea es que a través de la información de los productos que tenemos que ir fabricando y de las necesidades de producción, ella va optimizando las rutas para producir. La optimización tiene distintos campos. Podemos centrar la optimización en reducir tiempos o podemos centrarla en ahorro de costes o lo que quiero es mejorar la calidad, ¿no? Entonces yo sé que pues, hay máquinas que me suelen dar menos problemas,
o que están más optimizadas para una serie de productos y otras están optimizadas para otros, ¿no? Esta aplicación, su objetivo es definir rutas para optimizar eso. Otra de las aplicaciones que son bastante comunes en el mundo de la industria, ¿vale? Es la que comúnmente llamamos MES y MOM. En esta hay bastante confusión y por lo menos mi experiencia es que realmente un MES y un MOM se parecen bastante. Lo que el MOM es como una especie de MES, pero un poquito más hormonado, ¿vale? El objetivo de ambas dos es el mismo, ¿vale? Que es gestionar la ejecución de la producción y de las operaciones y servir de enlace entre la planta y los sistemas de gestión que tenemos por encima. Como he dicho, el MES es una aplicación de planificación empresarial, ¿vale? Es decir, se encarga de ejecutar en tiempo real las operaciones de fabricación y el MOM lo que hace es a esa ejecución le añade información pues, de coordinación de personal, equipo, materiales, tiempos, etc. Pero vamos, insisto, al fin y al cabo, las aplicaciones, ambas dos, tienen un objetivo común, ¿no? Que es mejorar ese proceso de producción en tiempo real. Otra de las aplicaciones, bueno, perdonad, esto es una captura de pantalla de lo que sería un mes, ¿vale? Básicamente aquí lo que podemos ver muy rápidamente es en la parte de arriba la información de la OF de producción. En estos cuadros de aquí se puede ver, por ejemplo, el OEE y en qué está compuesto, que es la disponibilidad, el rendimiento y la calidad, la evolución del OEE en las últimas 8 horas, cómo ha ido la velocidad de producción de la línea o, por ejemplo, si tenemos paradas y por qué se ha parado una línea, por qué no, o la calidad de la producción, pues cómo ha ido funcionando, ¿no? En la línea de abajo, pues, por ejemplo, tendríamos una segregación de la información en una línea de tiempo. En este caso, pues como la línea esta pues, estaba produciendo todo el rato, pues lo único que vemos es una línea de producción. Y luego, esto sería un MOM, en este caso es un MOM de ABB, es una plataforma, es la plataforma de ABB, donde podéis ver pues, que hay algo más de información de lo que podíamos ver con el MES. Sí que es verdad que al tener más información está un poco menos centrada, ¿no? Digamos que no profundiza tanto en algunos campos como sí que podía centrarse el MES. Pues aquí podemos ver, por ejemplo, el volumen de órdenes de fabricación, la cantidad de operarios que están presentes, temperaturas de distintas máquinas, bueno, un poco la información que, bueno, en este caso, pues han querido displayar, ¿no? La siguiente aplicación que vamos a tratar es el GMAO o CMS, según lo digamos en castellano o en inglés, ¿vale? Que es la aplicación que se encarga básicamente de ayudarnos en el mantenimiento de la planta. En esta aplicación lo que vamos a poder contemplar o contener son la planificación de cuándo tenemos que ir reparando máquinas, cuándo se han ido reparando las máquinas, qué materiales estamos usando, qué costes tienen esas reparaciones, qué requisitos de seguridad voy a necesitar para aplicar cada una de esas tareas de mantenimiento. Y por lo tanto, esta plataforma lo que nos ayuda es a mejorar y a optimizar esos procesos de mantenimiento que son tan necesarios dentro de un proceso de producción, ¿no? Por último, toda esta información, ¿vale? En capas superiores, ¿vale? Capas superiores o inferiores, vamos a poderla ir explotando de distintas maneras, ¿vale? Y para eso existen también un montón de herramientas que nos ayudan a ello. Herramientas de bases de datos, que es donde almacenaríamos toda la información. Tenemos bases de datos de tipo SQL, de tipo no SQL, que básicamente es el motor con el que se gestionan esos datos, pues es un tipo u otro. Por ejemplo, herramientas de tratamiento de datos, como puede ser Power BI o las herramientas que dispone el propio AWS, Azure, Google Cloud. Frameworks de trabajo, donde nos permiten desarrollar aplicaciones específicas para una gran cantidad de datos, como puede ser Hadoop, Spark, o herramientas de mensajería de información, como puede ser, por ejemplo, Kafka, ¿vale? Luego también pues, tenemos distintos lenguajes que están más preparados para todo ese tratamiento de la cantidad ingente de datos que se van a ir generando en nuestra fábrica, ¿no?
como pueden ser lenguajes como R, Python y mejor trabajado, por ejemplo, lenguajes tipo C++, bueno, que aunque estamos acostumbrados a utilizarlos en aplicaciones más de escritorio, su potencia es tan grande que también nos permitiría poder trabajar con esta cantidad de datos. Y en resumen, un poco las aplicaciones que contemplamos en la guía y que están mucho más explicadas son estas. Y ahora el siguiente punto, que es el que yo creo que además casi todos venís a ver, es el del gemelo digital, que os presentará mi compañero Juan Boix. Así que cuando quieras, Juan. Gracias, Nacho. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como bien ha concluido Nacho en su primera parte de la presentación, todos estos sistemas de visualización que nos dan, en cierta forma, capacidad a tiempo real en nuestros procesos productivos, la industria 4.0 preconiza que sean integrados en un mismo entorno o una misma plataforma, podríamos decir, que viene a denominar como gemelo digital. Muchos manuales o textos de Industria 4.0 proponen la consecución del gemelo digital como una de las primeras etapas en el proceso de transformación hacia la Industria 4.0 que debe experimentar una empresa. Sin embargo, nosotros consideramos más lógico, y así queda reflejado en la guía, la consecución de este gemelo digital como un avance en paralelo a ese proceso de transformación por las cuestiones que ahora voy a plantearos, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla para que podáis ver la presentación. Bien, aunque suene un poco peliculero, siempre nos gusta empezar definiendo lo que es un gemelo digital, haciendo referencia a la época de la carrera espacial de la NASA, concretamente a las misiones tripuladas del programa Apolo. Ya por aquel entonces, los ingenieros de la NASA en los años 60 y los años 70 disponían de gemelos, entonces no eran gemelos digitales o gemelos virtuales, eran gemelos completamente físicos de los sistemas de las aeronaves, de los módulos que instalaban a bordo de los cohetes que lanzaban al espacio. Y precisamente la misión Apolo 13, que como todos sabéis fue una misión no exitosa, entre comillas, porque tuvo que ser rescatada de la órbita. Precisamente el éxito de ese rescate fue debido a que los ingenieros de la NASA pudieron validar en tierra las maniobras de modificación, reparación que los astronautas posteriormente realizaban en el módulo lunar inicialmente pensado para aterrizar en la Luna, que fue modificado para aterrizar o volver a la Tierra. La importancia de estos gemelos físicos, ya hoy en día gemelos digitales, como veremos a continuación, es tal que cualquier roadmap de desarrollo de las agencias espaciales o de las compañías aeronáuticas no se conciben desde un principio sin su implementación. A nivel industrial, los gemelos digitales vienen utilizándose, como explicamos en la guía, desde hace ya casi una década, muy con el inicio al acuñar el término de Industria 4.0, las grandes compañías alemanas empezaban a proponer desarrollos de gemelo digital, y el objetivo de estos gemelos digitales aplicados a la industria, cada vez más a la industria manufacturera más tradicional, como podría ser la nuestra, no es otro que el mismo que tenían los ingenieros de la NASA: tener un entorno modelado en el cual simular las condiciones de operación del proceso para el cual se hace el gemelo, con el objetivo último de optimizar el proceso y sobre todo los productos que en él se fabrican. Más académicamente, como explicamos en la guía, un gemelo digital se define como una copia virtual de un proceso físico, de un proceso industrial, que se encuentra constantemente actualizada respecto a este, gracias a los datos que se adquieren de manera continuada del proceso a través de la sensórica desplegada en el mismo, en las máquinas o en las líneas de fabricación. Y este gemelo digital, esta copia virtual del proceso,
tiene en ese entorno virtual, en ese entorno informatizado, una serie de herramientas de modelización y simulación que no son más que técnicas, implementación de técnicas matemáticas, sobre las cuales se pueden correr simulaciones del proceso para predecir a futuro el comportamiento de ese proceso en unas condiciones determinadas de operación. De tal manera que es posible de manera constante, a diferentes escalas de tiempo, evidentemente, hay partes de ese proceso que necesitan una predicción más recurrente que otras, pero en el global esas herramientas de predicción calculan situaciones óptimas de operación que permiten alimentar parámetros óptimos de funcionamiento al sistema o al proceso industrial. Daros cuenta que en este gráfico se resume las 4 etapas que el primer día vimos que debía experimentar una empresa para transformarse en una industria 4.0. Tenemos por un lado unas etapas de visualización, adquisición de datos, que sería esta rama superior. Tenemos unas capas o unas etapas de transparencia y capacidad predictiva. Y por último, una etapa de interoperabilidad en la que cerramos un bucle continuo de optimización en el proceso. Por eso decimos, y así os lo he comentado antes, que para nosotros la definición del gemelo digital en una empresa, en una compañía, es el propio proceso de transformación hacia la industria 4.0, porque una vez conseguido el gemelo digital es cuando tendremos nuestro proceso completamente digitalizado y completamente haciendo uso de los datos que en ese proceso se generan. La consecución de este gemelo digital, evidentemente, como todos sabéis y todos imagináis, no es una tarea fácil y se debe enfocar, así lo plasmamos también, como un proceso en 3 etapas. Una primera etapa en la que definamos los modelos de comportamiento, los modelos digitales, modelos matemáticos. De modelo digital se habla muy recientemente, pero al final son modelos matemáticos que sean capaces de reproducir el comportamiento de nuestros sistemas, de nuestros procesos. Esos modelos inicialmente se deben alimentar de una manera manual. Cuando hablo de manual no me refiero a escrita, ¿vale? Me refiero a que hay que importar datos en esos modelos para procesarlos de una manera no automatizada, ¿vale? Y la información que generan esos modelos, las predicciones que generan esos modelos se pueden utilizar a posteriori también de una manera no automatizada, implementando variables o definiendo variables de proceso que permitan trabajar en condiciones óptimas. Esto sería una primera etapa del proceso de generación de ese gemelo digital, el disponer de un modelo de nuestro proceso. En una segunda etapa, si ese modelo digital lo conectamos al proceso para que esa adquisición de datos, esa actualización constante se realice de manera automática, generamos lo que se denomina una sombra digital, en la que el modelo es capaz de correr, de simular condiciones reales de operación y proporcionar una visualización y modelización, evidentemente, en tiempo real de nuestro proceso. Todavía esa sombra digital no estaría interconectada de vuelta al proceso de fabricación, de tal manera que esas predicciones, esos cálculos, esas posibilidades que nos ofrece el gemelo digital para optimizar nuestro proceso se verían o tendrían que aplicarse de manera indirecta y no automatizada. El gemelo digital se consigue, como imaginaréis, adivinaréis, esa es la última etapa de estos 3 pasos. El gemelo digital se consigue cuando esas modelizaciones, esas predicciones vuelven al proceso de manera directa, ¿vale? Evidentemente, las partes más complicadas de la consecución de ese gemelo es conseguir primero modelizar el proceso, luego tener una sombra que dé predicciones acertadas y interconectar puede llegar a ser relativamente sencillo. Las etapas críticas son las 2 primeras. Y bien, no os lo he comentado, pero también por si habéis visto o escuchado la palabra, un entorno definido de esta manera, un proceso físico con su copia virtual corriendo de manera sincrónica y retroalimentándose uno sobre otro es lo que en el contexto de Industria 4.0 se denomina como un sistema ciberfísico, de los cuales se habla también mucho en los textos de Industria 4.0. Aplicado a la fabricación de baldosas, que es nuestro principal negocio, la consecución de un gemelo digital
puede abordarse con diferentes técnicas. Nosotros en la guía planteamos el uso de la técnica de modelización y simulación por eventos discretos, que es con la que está hecha algunos ejemplos que voy a mostraros ahora. ¿De acuerdo? Perdonad, me he equivocado. Quería enseñaros primero este otro. Vale, esto es un modelo relativamente sencillo de una planta cerámica. Está descrito en la guía. Una planta cerámica con 3 líneas de conformado, secado y decoración. Un stock intermedio de almacenamiento de piezas esmaltadas. Y 2 hornos de cocción enlazados a 4 máquinas de clasificación. También aquí con un parque de vagonetas intermedio. Este modelo, realizado con la técnica que os comento de simulación por eventos discretos, es capaz, dadas unas unos parámetros de planificación, de condiciones de operación de las máquinas en cuanto a formatos, velocidades y demás, de simular en tiempo real la operación de esta planta ficticia. ¿De acuerdo? Entonces vemos con todo detalle cómo las prensas van conformando piezas, se van procesando en los secaderos, en las líneas. Esto sería, como digo, una modelización, simulación a tiempo real. La gran ventaja de estos modelos es que empiezan a darnos capacidad predictiva. E igual que estamos viendo cuál sería el comportamiento de este proceso en este preciso momento, simplemente haciendo uso de la capacidad de cómputo de los ordenadores, igual que estamos en esta situación, podemos proyectar a futuro el proceso. Esto es la parte visual, digamos, de este modelo. Yo ahora he acelerado el tiempo de modelado, el tiempo de cálculo, y vemos cómo iría evolucionando en los próximos minutos, próximas horas, próximos días, dependiendo de la escala de tiempo que definamos, esa planta para unas condiciones establecidas de operación, de posibilidad de paro, de posibilidad de fallo, de posibilidad de mermas. Entonces se ve cómo se van creciendo las colas de alimentación de los hornos, se va llenando el parque de clasificación que van poco a poco procesando las piezas, y esas predicciones de este modelo todavía son las que pueden sentar las bases para un gemelo digital. ¿De acuerdo? En este gemelo cabe todo, desde variables de operación hasta variables en cuanto a consumo, rendimientos de máquina, todo lo que seamos capaces mediante técnicas matemáticas de alimentar al modelo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos ver, esto ya es de nuevo a velocidad de procesado normal, en una vista en planta, cómo irían llenándose los secaderos, cómo evolucionarían variables tales como el consumo eléctrico, el consumo térmico. ¿De acuerdo? Este tipo de modelos, hoy en día ya existen experiencias de haberlos conectado a procesos reales. Es el otro ejemplo que quería mostraros, que antes ha aparecido en la pantalla por error, ¿vale? Esto sería una planta ya real. Como veis, no es tan ideal como la que hemos visto antes. Es una planta con 4 líneas de conformado y esmaltado. Veis, tiene 3 secaderos verticales y uno horizontal. Un horno doble con dos canales y 4 máquinas de clasificación. Este modelo ya está conectado a esta planta que está aquí en la zona de Castellón vía un protocolo de comunicación OPC-UA, que es el que vimos el otro día, que se preconizaba como estándar para la industria 4.0, y podemos ver con todo lujo de detalles lo que está sucediendo en estos momentos en esa planta. De los 2 canales del horno, actualmente parece que solo están alimentando por el inferior, este modelo con una forma de relieve irregular. En el canal de arriba están parados. Y si vamos al detalle de las prensas, esto es tiempo real, ¿vale? No es simulado. Está modelado para que las piezas circulen del modo en que circularían en la planta, pero la generación de piezas en el prensado, la salida del secadero, esos son datos recogidos a partir de la sensórica que hay instalada en la planta. Ahora,
Concretamente estarían vaciando seguramente el secadero de esta segunda línea. Veis que están saliendo piezas, pero no se están alimentando en la prensa. Seguramente estén planteando un cambio de modelo. Y en la prensa, esta es la prensa 3, la tercera línea, sí que están trabajando normalmente. La línea se ve que está trabajando. La línea 1, que sería esta de aquí, y la línea 4 están actualmente detenidas. Esto es tiempo real. Si sobre esto además dotamos en paralelo la capacidad predictiva que hemos visto anteriormente en el otro modelo, es cuando ese gemelo o esta sombra actualmente digital puede llegar a convertirse en un gemelo digital. Ese detalle que muestra el modelo pues se puede ver a nivel de pieza. Como os decía, efectivamente el horno de arriba está vacío actualmente. Estarán realizando algún cambio de formato o ajuste. Esta sí que es la parte inferior del horno, que está alimentándose en continuo. Parece que hay algún hueco. Aquí hay un hueco que se puede ver en el modelo. Está la misma vista que antes, pero únicamente a nivel de detalle de evolución de piezas. Se ve como efectivamente el secadero de la línea 2 está medio vaciar y el secadero 4 y el 3 horizontal sí que están llenos. La línea 4 está parada, pero la otra está trabajando. Toda esta información así es muy visual desde el punto de vista de entornos tridimensionales. Además, lo ideal es también poder visualizarla, que es lo último que quería mostraros ya para terminar, en entornos de visualización o cuadros de mando que recojan esas variables de los modelos y de la sombra digital para plasmarla en cuadros de mando. Esto sería un ejemplo de un cuadro de mandos del modelo inicial que hemos visto con las 3 líneas de conformado y esmaltado, y se puede ver detalle de datos que vendrían de diferentes partes de los sistemas de visualización y de los softwares que ha comentado Nacho. Por ejemplo, aquí tendríamos información que vendría de las prensas, como el ritmo de producción en golpes por minuto, información que vendría de un mes, sería el cálculo en tiempo real de los OEs en concreto para la sección de prensado, información de costes en tiempo real que podría ir obteniéndose combinando datos generados por el sistema MES con datos contenidos en la ERP o otros sistemas de información que hayan en la planta o en la empresa. Ese nivel de detalle puede llegar al punto, como tenemos en este ejemplo, de poder contabilizar emisiones de esa planta. Perdón, lo vemos mejor en este. Emisiones de los últimos meses por los principales elementos contaminantes, emisiones de CO2 también podrían contabilizarse, y desde el punto de vista de los costes de fabricación. Información que fuésemos recogiendo a través de esos modelos y esas sombras digitales para tener de manera directa y rápida información en cuanto a costes energéticos, costes de fabricación por sección a diferentes niveles. Esto sería nivel mensual, a nivel anual, de una forma rápida. Y por último, también gran parte de esas variables de operación o de gestión que vamos alimentando a través de los modelos, podríamos, si lo tenemos establecido en un único sistema de visualización, cruzarlas entre sí y hacer evaluaciones de los datos de manera sencilla, comparando, por ejemplo, en función del modelo, el coste de producción para los diferentes modelos que se fabrican en la planta en función de la tipología, formato y demás, ver el coste, que hay modelos que por la razón que sea, porque la pasta es más económica, porque las deposiciones de esmalte son también más económicas o porque se produce más eficientemente, que tienen un coste inferior que otros. E incluso pues ahí mostramos vía modelo, a través de los formatos que estemos trabajando en esa planta. Por ejemplo, un formato 60 por 1,20 tiene un coste más elevado que uno de 25 por 75, seguramente porque este tiene más espesor que el de 25 por 75, se utilizan pastas con diferentes características. Y un poco en el poco periodo de tiempo que teníamos para presentar
de lo que hablamos en la guía sobre el gemelo digital, esto es lo que queríamos mostraros. Ahora esperamos a ver si en el coloquio tenéis dudas, si queréis que comentamos alguna cosa más en detalle, sobre todo en base a lo que los compañeros de las diferentes empresas puedan comentar. Por mi parte, esto es todo, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, chicos, a los dos, Nacho y Juan. No sé qué opinaréis el resto, pero yo creo que ha sido una muy buena presentación la de esta tarde. Así que vamos a pasar, como nos decía Juan, al coloquio. Habéis debido de estar todos muy atentos porque el chat está vacío. No sé qué ha pasado esta tarde. Así que voy a presentaros en primer lugar a las empresas que teníamos invitadas al coloquio de hoy. Ellos son María Ramos, tenemos a María Ramos, que es directora de Ingeniería de EFI Cretaprint. Buenas tardes, María. Buenas tardes, ¿qué tal? También tenemos a Santiago Sanz, él es Standalone Machine Manager en Sangmi Ibérica. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y por último también tenemos a José Antonio Bou, él es director comercial de System España. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos. Bueno, decidme un poquito qué os ha parecido la presentación de hoy. En general. Yo empiezo. A mí me ha parecido muy bien. Al final, la industria 4.0, yo creo que todo lo que nos ha pasado recientemente, ¿no?, nos empuja un poco a acabar de digitalizar nuestras plantas y nuestras instalaciones, a las que todavía no estábamos 100% metidos en eso. Como ha presentado Juan Antonio, las herramientas a día de hoy son infinitas, hay un montón de posibilidades y hay un montón de recursos muy chulos para poder hacer cosas muy chulas. Y el gemelo digital, bueno, pues es que es una impulsión brutal al diseño de nuevos procesos, de meter nuevas cosas en nuestras máquinas. O sea, nosotros lo usamos en el diseño de nuestras máquinas y los tiempos de validación se reducen un montón. Bueno, tiene muchas ventajas y lo que pasa es que hasta que no los ves y no los tocas, pues a veces son un poco grandes desconocidos, ¿no? Pero ayudan, sí. Es una realidad ya. Eso es una realidad. José Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues nosotros creemos que esto de la industria 4.0 es lo que le falta a nuestro sector, ¿no? Conocemos otros muchos sectores que están más avanzados que nosotros en todo este tipo de tecnología y, bueno, estamos todos trabajando para dar este paso definitivo hacia una industria mucho más automatizada, mucho más predictiva, como nos ha presentado el hecho Juan, una industria un poco más perfeccionada, ¿no? Es verdad que los procesos mejoran, pero tenemos pendiente, pues eso, el poder predecir y anticiparnos a los problemas que nos podemos encontrar en el proceso. Y esto es lo que nos limita la industria 4.0, ¿no? Cuando llegamos al extremo. Claro, eso es. Santi, ¿qué nos dices tú? Las ponencias súper interesantes y yo creo que todos estos temas y el tema de la predicción de lo que está sucediendo en la planta o la visualización de lo que está sucediendo en la planta para nuestro sector es vital. Muchas veces vemos lo que ha pasado en la planta al día siguiente. Es decir, el proceso cerámico no es un proceso simple ni estable, afectan muchas condiciones, muchas variables. Y el problema que tenemos es que hay veces que nos damos cuenta de que hemos tenido un problema al día siguiente cuando tenemos la zona de clasificación llena de material que estamos clasificando y estamos viendo los problemas. Entonces, todo lo que sea aportar visión en tiempo real de lo que está sucediendo, creo que va a facilitar la vida de todos los que trabajan en la cerámica y nos va a hacer mucho más productivos. Seguro. Pero bueno, os pregunto, hasta que lleguemos al gemelo, o sea, el camino es largo para llegar al gemelo. A lo largo de estos webinars lo hemos venido comentando. Hay una serie de etapas básicas que todos tenemos que cumplir. Esta tarde, por ejemplo, lo que nos contaba Nacho. Hay ciertas herramientas de visualización de datos que son básicas, que son las que después van a alimentar de información a ese gemelo.
¿cómo creéis que es el nivel actual en nuestras empresas en cuanto a herramientas de visualización? ¿Esto se tiene ya asumido? ¿Se están utilizando? ¿Están extendidas? ¿Se controlan? ¿O todavía tenemos que aprender un poco más? Empiezo yo si quieres. Sí, sí. Sí. Yo creo que no. Yo creo que nos falta mucho. Nos falta empezar. Sí que se manejan muchas, o se intentan recoger muchas variables, pero creo que aún no tenemos una cultura del valor del dato y la gente no acaba de entender todo lo que nos aporta. Todo el mundo, todos los operarios que trabajan en la cerámica deberían de ver los datos y ver la importancia de tomar acciones en base a esos datos. Y creo que nos falta. Sí, sí. Hombre, cultura del dato, o sea, la importancia de una buena infraestructura de red, una buena cultura de recogida de datos, de análisis, de guardar toda esa información, eso es básico. Si no se tiene eso, no hace falta instalar herramientas de visualización. O sea, igual lo primero es formación en eso, ¿no? Lo que tú decías. Para eso tenemos la guía. Para Claro. empezar. La guía ya es el punto de partida. Correcto. Ahí tenemos que recurrir todo. ¿Cómo lo veis, María? Sí, sí, En cuanto a nosotros herramientas de estamos... visualización. Perdón. No, o sea, nosotros estamos muy de acuerdo, ¿vale? Nosotros al final aportamos, o sea, somos fabricantes de impresoras de decoración digital de la cerámica, ¿vale? Entonces consideramos que somos una parte muy pequeñita de la planta. Y sí que nosotros recogemos muchos datos en nuestras máquinas y abrimos nuestras máquinas para que el cliente las pueda integrar en su sistema. O sea, todos nuestros datos son integrables en cualquier sistema que el cliente tenga instalado. No hacemos instalación de sistemas de gestión de datos como tal, pero sí es cierto que para clientes que todavía no tengan instalado todo el sistema como tal, tenemos aplicaciones de visualización, tanto vía móvil como vía web, porque al final, pues lo que estamos comentando, hay mucha información de temperaturas que tenemos en las cintas, cuántas piezas han pasado, piezas que salen mal, información de cabezales que pueden estar estropeándose, o pues toda esa información la tenemos ahí, la tenemos ya disponible. Y eso nos permite anticiparnos a los problemas, a cuando una bomba está agotando su vida útil, te permite hacer mantenimientos predictivos. O sea, la información es poder y te ayuda mucho. O sea, el tener toda esa información disponible como gestor de planta, como responsable de mantenimiento, o sea, la información que te da es muy valiosa. Entonces es ir probando y al final es algo que engancha, ¿no? O sea, como los beneficios son tantos, según lo vas probando, solo quieres ir a más. Nunca vas a dejar de querer datos. Claro. Falta un poco a lo mejor incluir en ese procedimiento diario el pararnos un poquito, analizar la información que vamos recogiendo a tiempo real y ser capaces de, pues eso, de hacer un buen análisis y de cara al siguiente turno ya poder mejorar. Analizar qué me ha pasado en este turno, qué tengo que mejorar para que en el siguiente no me pase. Y no tener que esperar, como decías antes, al día siguiente, tener ahí un montón de metros en clasificación con un montón de calibre y un montón de historias. Y bueno, supongo que las herramientas que más extendidas están, o las que todo el mundo tiene, pues son las ERP, como nos ha comentado Nacho, los CRM. Y en cuanto a esto, ¿vosotros qué pensáis que mejor? Porque, hombre, yo creo que está bastante extendido en las empresas del sector. ¿Pero qué creéis que es mejor? ¿Hacerse uno la suya propia o recurrir a soluciones comerciales? Aquí, ¿qué pensamos nosotros? Sí. En este sentido, nosotros creemos que es más sencillo poder apoyarte en algo comercial potente, algo comercial que sea moldeable, que puedas adecuar a tus necesidades, ¿no? Desde luego, uniéndome un poco continuando con la pregunta anterior, el sector está cambiando muy rápido. No hemos llegado a dar ese valor a los datos que creo que cada vez todos estamos convencidos que lo tienen, ¿no? Entonces,
el poder apoyarte en una plataforma donde tus necesidades se vean cubiertas, pero que al mismo tiempo esa plataforma pueda ser alimentada por las necesidades de otros productores como tú, que aportan una manera de ver diferente, hacen que esa plataforma crezca, se desarrolle y mediante actualizaciones, como hacemos con Windows todos los meses cuando quiere, el sistema, pues ser capaces de mejorar, ¿no? en nuestro análisis. Nosotros creemos mucho en hacer algo muy potente, en hacer algo muy moldeable, pero que sea retroalimentado por todos los usuarios, porque es la manera más rápida y más sencilla, a lo mejor, de crecer, ¿no? Porque tú puedes tener muchas ideas, puedes cubrir tus necesidades creyendo que lo haces de la mejor manera posible, pero mirarlo con más ojos y pensarlo desde otro punto de vista siempre es enriquecedor, ¿no? Nosotros creemos que poder apoyarte en algo así, que tampoco decimos que es sencillo de encontrar, sería la mejor solución. Claro, al final se trata, yo creo, un poco de remar todos en la misma dirección. Claro, de nada vale, claro, generarse sus propias aplicaciones y pensar que es la mejor del mundo si luego no puedes tener el feedback de todo el sector. Nacho, ¿tú qué piensas de esto? Danos tu opinión también. Sí, de hecho, es lo que iba a decir, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con José Antonio, que de hecho lo ha dicho al principio, ¿no? O sea, la clave es tener unas herramientas que se adapten a lo que nosotros necesitamos. De nada me sirve tener mi propia aplicación, pero que luego no soy capaz de mantenerla o no soy capaz de adaptarla a lo que yo necesito. Ni tampoco de nada me sirve tener una aplicación de terceros donde no la puedo usar porque no es lo que yo necesito, ¿no? Pero creo que la clave más bien es que si es propietaria o si es de terceros o lo que sea, lo primero es hay que evaluar lo que yo necesito y de lo que hay, intentar buscar aquello, como bien ha dicho José Antonio, que mejor se adapte a lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, a lo mejor habrá aplicaciones que me permiten hacer una cosa mixta, es decir, utilizar módulos que sean de terceros y luego sobre esa aplicación adaptarme yo a los pequeños requerimientos que yo pueda necesitar. Bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Y eso yo creo que es un trabajo que tiene que hacer cada empresa y bueno, y hacer un uso razonable de esas aplicaciones, ¿no? Porque instalar por instalar no sirve de nada y el no hacerlo, como hemos visto, pues me quita mucho valor, ¿no? Claro. Juan, danos un poquito tú también tu visión sobre esto. Nivel ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el nivel de instalación, de uso de la herramienta de visualización en las empresas del sector cerámico? Sí, bueno, antes de nada yo coincido con todos en la importancia del dato. De hecho, este modelo que habéis visto que tenemos conectado a una planta de aquí de la zona, en el desarrollo cuando se lo hemos enseñado al personal de la fábrica, solo de ver de ver las imágenes, de ver esa copia virtual del proceso, esos datos virtualizados, se dan cuenta de cosas que sí, vas a la planta y también lo ves, pero desde remotamente y de una manera objetivizada se dan cuenta más fácilmente. Por ejemplo, ver los dos canales del horno, un formato arriba que tiene una ocupación del tapete más deficiente que el de abajo, en un simple golpe de vista, en un modelo, una visualización de este tipo, la ves. O cuando como habéis visto, eso eran datos en tiempo real, la línea está parada porque están haciendo un cambio de formato. Información que se puede llegar a tener vía teléfono o yendo al sitio, pero que de esta forma, sin depender más que del sistema, puedes llegar a localizar. En cuanto a despliegue, pues hay de todo. Hay empresas que están apostando más, otras que no han apostado todavía nada, pero poco a poco sí que parece que al menos lo que son sistemas de ayuda a la ejecución de la producción, los MES, sí que parece que vayan extendiéndose poco a poco. Y eso es la base para generar datos objetivos sin papel, digitalizados, que te permitan hacer estas cosas que se plantean. Yo quería comentar con respecto a lo que acaba de decir Juan, que es verdad que en planta puedes ver muchas cosas, pero el gemelo, de hecho, yo creo que te aporta mucha más información, porque tú puedes
creer que tienes un hueco en el horno y el que realmente te va a decir que existe ese hueco o no es el gemelo. Y eso, salvo que te metas dentro del horno, cosa que lógicamente no vas a hacer, es mucho más difícil, ¿no? No lo puedes saber hasta que no has visto ese hueco a la salida del horno, ¿no? Entonces, este gemelo realmente yo creo que aporta mucha más información que incluso el hecho de que tú estés en la planta. Y porque además otra de las ventajas que tienes, y como hemos podido ver en ese modelo 3D, es que yo soy capaz de ver la planta de un solo vistazo. Mientras que si estoy en planta, puedo ver o el horno o puedo ver la prensa, según donde esté. No soy capaz de ver la planta entera. Entonces, aporta mucho más de lo que a priori pueda parecer. Y yo quería decir una cosa, vuelvo a lo que os he dicho antes, o sea, recurro a la misma frase, el camino hasta llegar al gemelo es muy largo y puede que, a pesar de que ya hay muchas empresas que utilizan muchos sistemas de visualización de datos, y sí, son cada vez más, puede que la falta de despliegue se deba, por ejemplo, a falta de conocimiento en cuanto a formación, en la importancia que tiene la modelización del proceso. Porque se habla Industria 4.0, gemelo digital, pero la parte de modelización como que nadie la toca. Y es súper importante para llegar al gemelo. Necesita muchas horas de trabajo y muchos recursos. ¿Se es consciente de esta parte, de la importancia de la modelización del proceso? ¿Se habla de esto? ¿Qué experiencia tenéis vosotros? Eh, es complicado, Es complicado. ¿vale? Es decir, y en este sector es así, cada fábrica es un mundo y a cada fábrica tiene su manera de hacer las cosas y le pone importancia en cada uno en lo que cree importante y en lo que cree que aporta el valor diferencial en su producto. Entonces, tratar de recoger datos para llegar a modelos cuando cada uno tiene un criterio único es muy complicado. Yo creo que llegaremos ahí, llegaremos cuando tengamos claro cómo recogemos los datos y qué datos son importantes y qué no. Porque y soy sincero, yo he estado en reuniones donde me han dicho, yo quiero todos los datos, pero todos los datos no te sirven para nada y todos los datos son muchos datos para digerir. Es decir, esto requiere de un análisis y un poco lo quiero enlazar con la pregunta que habías hecho antes en cuanto a una herramienta interna o una herramienta comercial. Yo creo que esto va de personas y tecnología. Es decir, la gente tiene que sentirse cómoda con los datos, cómoda con las visualizaciones. Debo saber cómo es mi personal y cómo no se van a sentir amenazados por estos datos. Y a partir de ahí puedo empezar a construir para recoger mucha información y poder tener modelos. Eso es. Eso es. ¿Alguien más quiere decir algo o leo una pregunta que nos hacen por el chat? Yo, Dice, o sea, dime, perdón, María. muy rápido. Estoy de acuerdo en que es imprescindible recoger primero el dato para poder llegar al modelo digital. Imprescindible saber gestionar los datos. Como decía Santi, o sea, lo de datos por datos, o sea, no puede ser. Tienes que saber que un poco lo que te aporta cada dato, saber filtrarlos y saber visualizarlos. Para la visualización de esos datos hay mucha gente que intenta trabajar con sus herramientas internas. Yo he visto desde Excel hasta, ¿vale? Creo que hoy en día hay un montón de herramientas. Ha presentado tu compañero antes, Nacho, ha explicado herramientas que existen en el mercado de visualización. Algunas de ellas muy fáciles de usar, muy amplias. Tú te puedes crear distintos tipos de gráficos muy intuitivas, muy sencillas. Y me parece que tienen su aporte positivo en que hay alguien que ya se ha pegado, a lo mejor no tanto en la industria cerámica, pero en muchas otras industrias que al fin, que ya se ha pegado con este tipo de cosas, con este tipo de datos, con qué frecuencia filtro los datos de, yo qué sé, de presión, de temperatura, lo hago con una variable de cambio de tanto por ciento, o quiero leer cada dato, lo quiero leer cada segundo, cada milisegundo, o sea, hay gente que ya se ha pegado mucho con estas cosas que parecen tonterías, pero que hasta que implementas inviertes mucho tiempo y que ir a un sitio donde te van a dar una pequeña guía, una pequeña orientación,
pues a lo mejor puedes pensar que estás pagando un poco de dinero que lo estás tirando, pero no lo estás tirando, lo estás invirtiendo porque hay alguien detrás que se... O sea, nosotros no vendemos ningún tipo de herramienta de estas, que nadie se piensa que estoy aquí intentando... Pero que nosotros... Sí, claro, no. Más allá, nada más lejos de mis intenciones, nosotros hemos ido a herramientas ya comerciales porque tienen mucho trabajo hecho, porque al final acabas ganando tiempo, o sea, estás invirtiendo dinero, pero acabas ganando mucho tiempo y vas a tiro hecho. Yo sí que hay una cosa que, o sea, estoy muy de acuerdo en que efectivamente el dato se tiene que tratar y gestionar. O sea, el dato por el dato no me aporta nada. Es un dato y ya está, ¿no? Pero sí que, no sé, y a lo mejor soy yo que soy un poco Diógenes, ¿no? Pero creo que tampoco se trata de descartar los datos porque de por sí no me puedan aportar nada, ¿no? Porque incluso o sea, nuestra experiencia es que nos hemos dado cuenta muchas veces que hay datos que a priori no me aportan nada, pero relacionados con otros sí. Entonces, yo creo que la clave no está tanto en el voy descartando o no qué datos, sino en cómo esos datos que tengo, o todos los datos que tengo, cómo puedo ser capaz de explotarlos al máximo. Entonces ahí es donde entran todas esas herramientas que he nombrado después, ¿vale? En el Data Analytics para saber exprimir al máximo ese dato, ¿no? Y a veces nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? Lo que digo, ¿no? Hay relaciones en las que a priori nunca habíamos pensado y que mediante esa captura del dato y ese ir pues comprobando, ¿no? Esta relación con esto, este dato con este, qué es lo que me puede aportar, me he dicho, joder, pues esto y esto me están mejorando el proceso. Y yo a priori lo había descartado. Digo, esto no me sirve para nada. Oye, bueno, no me sirve para nada, no lo sé. O sea, quiero decir, hay que gestionarlo y hay que saber hacerlo muy bien y hay que saber analizarlo, pero tampoco descartemos los datos porque sí. O sea, incluso Nacho, a futuro creo que sería muy beneficioso para todos el compartir los datos. Claro. Es decir, por supuesto. uno, compartir datos con expertos para que puedan ver tendencias y parámetros que a lo mejor yo mismo no llego a ver o lo pueden analizar con otro punto de vista. Y otro, compartir datos con el sector, porque al final, y esto es muy difícil, ¿vale? Esto sería lo ideal, pero el conocimiento común creo que redunda en el beneficio de todos. Totalmente, yo estoy totalmente Estoy de de acuerdo. acuerdo. Sí. Estamos todos de acuerdo, pero yo creo que estamos muy lejos de eso, Santi. Y concuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo que sería lo ideal, pero nosotros que lo hemos nombrado alguna vez en alguna ocasión, se les ha puesto el pelo de punta y no nos ha tocado salir corriendo porque son gente educada, pero no es algo que haga la más mínima ilusión a nadie compartir sus datos. Somos muy celosos de esto de momento, pero yo creo que es cuestión de tiempo y de adaptación, porque todos tenemos claro que tenemos que ir ahí porque redundará en beneficio de todos, seguro. Pero de momento no Muy complicado. No lo afrontamos. Hay mucho recelo. Sí, seguramente Mucho recelo. sea cuestión de tiempo, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Seguro que hace 15 años nos decían compartir los datos de cuando salimos con la bicicleta o salimos a correr y muchos diríamos que no. Y hoy en día hacemos benchmarking con manera anonimizada con quién corre más que yo o yo corro más que el 80% de la gente o pues lo mismo podría plantearse a nivel industrial de yo consumo más que el 20% de las empresas o mi ratio de productividad está respecto al benchmarking de este sector que está ofreciendo datos anonimizados en esta situación. Y eso sería bueno para ir mejorando en base a esas estadísticas totalmente anónimas. Lo que sí que es cierto hay que las empresas deben ser conscientes de que esos datos se tratarían de la forma que deben tratarse para que no se pueda llegar al origen. Bueno, y para acelerar ese proceso de tiempo que hace falta para que todos abramos un poquito la mente, ¿qué creéis que podéis hacer vosotros como fabricantes de maquinaria para acelerarlo? Yo creo que no depende. A ver, nosotros tenemos que dar facilidades, tenemos que dar las herramientas, pero unas herramientas en manos de gente que no las utiliza,
aunque no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Aunque no sabe cómo sacarle rendimiento, sirve para poco. Yo creo que el trabajo nosotros tenemos que estimular, tenemos que hablar, tenemos que contarles los beneficios, tenemos que seguir explicando y seguir transmitiendo dónde se puede llegar con esto. Pero hasta que no lo interiorizan y es algo que viene desde la parte de dirección, en cada empresa poco podemos hacer, ¿eh? Porque aparte el valor de los datos es importante y no queremos darle valor a ese recoger datos, a ese análisis de datos. Entonces, no se me ocurre a mí otra manera de fomentarlo que seguir hablando de ello y seguir promocionándolo. Pero tiene que venir desde otro sitio, ¿eh? El salto o el impulso para ir adelante. Creo yo, ¿eh? Y quizá con un poquito más de formación en general al sector. La información es poder, dicen, pero yo creo que la información, el tener bastante información es lo que más tranquilidad te da. Y a lo mejor nos falta un poquito de formación en general a todos, ¿no? Para saber apreciar pues todo lo que estamos diciendo, de darle importancia a la captura del dato, de saber lo importante que es un buen análisis, de saber que hay que invertir en gente ya lo diré, con formación específica para que después te pueda afrontar toda esa etapa de modelización del proceso. A lo mejor es pues eso, seguir hablando de ello, seguir haciendo reuniones, seguir haciendo formaciones, apostar por por todas estas jornadas que se organizan. ¿No? ¿Cómo lo veis? Creo que igual es la vía. Si vosotros ya estáis dispuestos y ya le ponéis en bandeja todo lo que necesitan, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que lanzarse. Es decir, es así. Y creo que todos los fabricantes de maquinaria, incluso no fabricantes de maquinaria que están llegando al sector con soluciones, estamos todos iterando diferentes soluciones, diferentes planteamientos, diferentes estrategias y poniendo una multitud de soluciones a disposición del sector para poder empezar. Yo creo que a cualquier gerente que le digas que puede saber en tiempo real cuánto se está gastando en planta, no le va a venir mal. A todo el mundo le interesa eso. El tema es el tema es dar el approach justo de cómo llegar. Yo por eso a veces, o hemos comentado hace un rato, soluciones comerciales o soluciones en casa. Es decir, yo creo que el tema es empezar con lo que me sienta Pues cómodo. que sea. Me da igual un Excel que una solución. Es decir, el tema es empezar a demostrar dentro de la empresa que el dato es importante, que aporta a todos y a partir de ahí ver cuáles son mis necesidades, ver qué solución se me ajusta más y cómo puedo correr y escalarlo. Sí. Sí, de acuerdo. Formación, por supuesto, pero creo que todos lo tenemos claro, que hay que empezar. Muy bien. Mira, voy a leer una pregunta en el chat que es de Juan y es para Juan. Juan Boy. Me la he hecho yo mismo. No. Nos dice Juan, dice, no me ha quedado muy claro. El ejemplo del gemelo digital del proceso productivo expuesto por Juan Boix, ¿se trata de una empresa real en el que ya está implementado este sistema 4.0? Y en el caso de que sí sea, ¿cuál ha sido el incremento orientativamente hablando en productividad y calidad respecto a trabajar en modo convencional? Sí, bueno, los dos ejemplos que hemos mostrado son pruebas de concepto para validar que esta técnica de modelización se adapta bien a simular el comportamiento de una planta cerámica. Por un lado, lo que es el modelo, que es el primer ejemplo que hemos visto, es un modelo que se nutre de datos recogidos a posteriori y proporciona datos, como decía al principio, de manera no automatizada. Y el otro ejemplo sí que es el mismo tipo de modelo hecho con la misma técnica, se llama técnica de simulación por eventos discretos. Ese modelo sí que está conectado a una planta, pero simplemente no, por validar lo que es el protocolo de conectividad vía OPC-UAC, que era algo que al menos nosotros no
no habíamos trabajado. En el sector no tenemos constancia de que se esté utilizando en otros sitios y era por variedades aparte de conexión. Tenemos, por tanto, ya formas de conseguir esa sombra digital y el punto que nos queda es validar lo que comenta en la pregunta Juan, el saber eso que aporta como mejoras, incrementos de productividad y calidad a la planta. Pero esos datos no los tenemos. En los proyectos en los que se ha estado desarrollando eso, se ha enfocado a primero modelar el tema de la conectividad y aún está pendiente la parte de impacto del sistema. Y lo que pasa es que sí que puntualizar que efectivamente el gemelo no está validado en cuanto a mejoras de la productividad, pero el camino recorrido para poder conseguir ese gemelo sí que tenemos constancia de que ha ayudado a conocer mejor a la empresa cuánto ha sido su productividad y su capacidad de mejora. Vamos, y nos consta de que han conseguido aumentar bastante la productividad desde que comenzaron este camino de Industria 4.0 hasta el punto donde están ahora. No hay más preguntas, parece. Bueno, oye, yo invito a que si hay alguien en la sala que ya tiene experiencia en implantación de este tipo de herramientas de visualización que estamos tratando esta tarde o que tenga un gemelo y nos quiera contar cómo ha sido el camino recorrido hasta llegar a él, estamos abiertos, ¿eh? Si alguien quiere abrir el micrófono y contarnos su experiencia, adelante. Mira, otra pregunta. JMS. Se está comentando la importancia del dato, pero ¿no creéis que hay que darle aún más importancia a la calidad del dato? ¿A la fiabilidad del dato? Por ¿Qué es más supuesto. importante? Recopilar. Hombre, claro. Es lo que No estábamos solamente. diciendo, ¿no? No me vale todo para hacer un gemelo. Tengo que seleccionar un poquito. Sí. ¿Qué creéis vosotros? Yo creo que se ha comentado antes varias veces y lo hemos comentado todos. O sea, efectivamente, la calidad del dato es importante. Y la fiabilidad del dato también, lógicamente, ¿no? Me interesa el dato, pero me interesa que ese dato sea el que me sirva y que esté bien tratado, ¿no? Yo creo que efectivamente es claro. A mí de nada me sirve que me diga el dato que acabo de ahorrarme 2 millones de euros cuando no es verdad. O sea, no me aporta nada, al revés. Pues parece que no tenemos más preguntas. Lo dejamos entonces aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí esta tarde. Solo me queda agradecer a Juan y a Nacho por la presentación que nos han hecho. A María, a Santi y a José Antonio por querer estar esta tarde con nosotros en este pequeño coloquio. Y bueno, pues a los más de 70 que hemos ido en la sala. Os agradecemos que hayáis estado aquí y os esperamos en el webinar del martes que viene, que será el último de la saga. Y ahí vamos a hablar de inteligencia artificial y machine learning. La exposición la hará nuestro compañero Juan Miguel Tiscar. Y bueno, pues estaremos encantados de atenderos a todos, ¿vale? Sin más, desearos buenas tardes. Muchas Y gracias. subiremos la grabación de este vídeo a YouTube para que la podáis compartir. ¿Ok? Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.